Si usted tiene un sistema cerrado, como el que está aquí por ejemplo, en donde tengo materia almacenada que ocupa un volumen, que tiene una temperatura y una presión, y vamos a suponer que estas propiedades termodinámicas las ubicamos o las graficamos en un diagrama presión-volumen. Vamos a suponer que estas sean las coordenadas de volumen molar y de presión, en este caso 4 bar y 6 litros por mol, y se encuentran a una temperatura de 20 grados Celsius, vamos a suponer. Entonces este punto que está acá está representando las condiciones termodinámicas del fluido en este sistema. Mi sistema es este. Sin embargo, este sistema puede sufrir cambios, y estos cambios nosotros llamamos procesos. Cambios que pasen al sistema desde este estado termodinámico 1 a un estado termodinámico diferente a este. Esos cambios o esos procesos pueden ser de muchos tipos. En termodinámica lo que buscamos es tratar de buscar situaciones específicas que luego permitan hacer un mejor análisis del proceso. Uno de ellos es el proceso isotérmico. Es cuando el sistema no sufre una variación de su temperatura. Es decir, cuando la temperatura permanece constante, pero solo la temperatura. Las otras propiedades sí cambian. ¿Cuáles son esas otras propiedades? Por ejemplo, el volumen, la presión. Si este sistema sufre un cambio o sufre el cambio de sus propiedades, pero no el de la temperatura, entonces decimos que este sistema está sufriendo un proceso isotérmico o está desarrollando un proceso isotérmico. Si dibujamos en el diagrama el recorrido que seguirá este proceso isotérmico, pues eso será un trayecto sobre alguna isoterma, en este caso sobre la isoterma que corresponde al estado inicial, en este caso la de 20 grados. Entonces el fluido o el sistema pasa de este punto 1 a este punto 2 a través de esta isoterma. En cualquier parte de este trayecto la temperatura no va a cambiar, va a ser la misma. ¿Cómo nosotros describimos termodinámicamente un proceso isotérmico? ¿Cómo es que cambian las propiedades termodinámicas del sistema cuando éste desarrolla un proceso isotérmico? Bueno, en el caso de los gases, el cambio de la energía interna del gas que está contenido en este sistema estaría dado por esta ecuación. Noten que no aparece el delta U de gas ideal. ¿Y por qué? Porque, como usted recordará, la energía interna de un gas ideal depende solo de la temperatura. Y si la temperatura no cambia, pues tampoco va a cambiar el delta U de gas ideal, o sea que va a ser cero. Por eso es que no aparece aquí en la ecuación. Solamente se toma en cuenta las propiedades residuales de la energía interna. En el caso de la entropía, aquí sí, este término que está aquí corresponde a la variación de la entropía como gas ideal. Falta un término más, ¿no? Ese otro término es cero, porque depende de la temperatura, y como la temperatura no cambia, tampoco hay ese cambio en este término, por eso que aquí es cero. Y por supuesto la entropía residual. En el caso del trabajo que se desarrolla, pues va a estar dado por esta ecuación, aquí ya conocemos. Ahora, si el fluido se comportase como un gas ideal, entonces esas ecuaciones se convierten en esto. Para el caso de gases ideales, la variación de la energía interna es cero. La variación de la entalpía es cero. Si la variación de la energía interna es cero, entonces cuando usted aplica la primera ley de la termodinámica en un proceso isotérmico de gases ideales, le quedaría esto. En otras palabras, esta igualdad.
y el trabajo estaría dado por esta ecuación, cualquiera de estas dos. Esto es para gases ideales. Para gases reales tenemos que aplicar la ecuación. Otro proceso que pueden seguir o que pueden desarrollar un sistema son los procesos isobáricos. En este caso, un proceso isobárico es aquel en donde la presión no cambia, ¿no? Por ejemplo, aquí este sistema se encuentra a estas condiciones termodinámicas, a esta presión, a este volumen molar y a esta temperatura. Si él sufre un proceso isobárico, significa que su presión no va a cambiar. Podrá cambiar la temperatura y el volumen, pero no la presión. Entonces, en un diagrama presión-volumen, ¿cómo es el proceso isobárico? Pues de esta manera. La trayectoria que sigue el sistema en un proceso isobárico es así. ¿Y por qué? Porque a medida que el sistema está cambiando de estado, la presión es la misma. La presión no ha cambiado. Para un fluido, para un gas real que desarrolla un proceso isobárico, el trabajo se calcula de esta manera. En realidad, esta ecuación que ven aquí provino de acá, de esta integral. Pero como era isobárico, o sea, a presión constante, esta presión sale de la integral. Y al salir de la integral, es por eso que llegamos a esta expresión. El flujo de calor se obtiene a partir de la variación de la entalpía. Y con estos dos, usted podría calcular la variación de la energía interna, utilizando la primera ley de la termodinámica. Si el sistema estuviese formado por gases ideales, entonces el trabajo se podría calcular de esta otra forma, utilizando solo las temperaturas. El flujo de calor lo podría usted calcular de esta manera, o de esta otra, o de esta otra, que no es otra cosa más que la variación de la entalpía. ¿No? Recuerda, esta es la capacidad calorífica a volumen constante, esta es la energía interna, pero de un gas ideal. Otro proceso que puede seguir un sistema cerrado son los isocóricos. Un proceso isocórico es aquel en donde el volumen no cambia, permanece constante. Por ejemplo, aquí este sistema está a estas condiciones. Si sufre un cambio de estado, pero a medida que se desarrolla el cambio de estado, el volumen no cambia, entonces estamos frente a un proceso isocórico. ¿Ve? Cambió la temperatura y cambió la presión, pero no el volumen. En un proceso isocórico se tiene esto, que tanto para gases reales como para gases ideales, el flujo de calor es igual a la variación de la energía interna. Y esto salió de la primera ley. La primera ley dice que la variación de la energía interna es igual al calor más el trabajo. ¿Y dónde está aquí el trabajo? El trabajo es cero. En los procesos isocóricos no hay trabajo. ¿Por qué? Porque el sistema no está cambiando su volumen. Al no haber trabajo, entonces la primera ley queda esta ecuación. Otro tipo de procesos son los llamados adiabáticos. Un proceso adiabático es aquel en donde el sistema cambia de estado, pero durante ese cambio de estado no transfiere calor, pero solo calor. Cuando un sistema no transfiere calor, entonces se dice que el proceso que está desarrollando es adiabático. Está cambiando su volumen, su temperatura, su presión, pero no hay intercambio de calor con el entorno. Pero solo de calor. De trabajo sí, pero de calor no. En el caso de los gases ideales, si es que fuese un gas ideal, esta sustancia, entonces se cumple esto, que el producto de la presión por el volumen molar elevado a un coeficiente gamma es constante en cualquier momento durante el desarrollo del proceso.
¿Y qué cosa es ese gamma? Es la relación de capacidades caloríficas, el Cp entre el C sub E. Utilizando la ley de los gases ideales se puede convertir en esta ecuación o en esta de acá también. Todas estas al final provienen de esto, ¿no? Y a partir de estas relaciones uno puede determinar el trabajo transferido usando esta ecuación o usando esta otra o usando esta otra, o si quieren ya puede ser esta o hasta esta que está aquí. Esto es el trabajo de un proceso adiabático de gases ideales. Ya con el trabajo y sabiendo que el calor es cero, pues la variación de la energía interna ya se puede calcular, pues, ¿no? La variación de la energía interna sería igual al trabajo, ¿no? Si utilizamos la primera ley. Pero estos solo son para gases ideales, ¿sí? Entonces tenemos diferentes tipos de procesos. Isotérmico, cuando la temperatura no cambia durante todo el proceso. Isobárico, cuando la presión no cambia durante todo el proceso. Isocórico, cuando el volumen no cambia durante todo el proceso. Adiabático, cuando no hay transferencia de calor durante todo el proceso. También hay un tipo de proceso que le llaman politrópico. Este proceso politrópico, un proceso en general, que no es ni isotérmico, ni adiabático, ni isobárico, ni isocórico, no es ninguno de esos. Simplemente el sistema pasa de un punto 1 a un punto 2, pero siguiendo este principio, que el producto de la presión por el volumen molar elevado a un coeficiente delta durante todo el trayecto es constante. Oiga, ¿esto no es muy parecido al adiabático? Sí, muy parecido, ¿no? Solo que en el adiabático esto es esta relación de capacidades, y eso sale del hecho de que esto sea cero. De ahí sale esto. En cambio aquí sí hay flujo de calor. También hay trabajo. Solamente que estas variables se relacionan a través de este coeficiente. Y esto es constante. Y este coeficiente puede tomar cualquier valor. Si esta potencia que está aquí fuese cero, ¿no? Si fuese cero, entonces todo esto es 1. Por lo tanto, este proceso politrópico se convierte en un proceso adiabático. Si esta potencia fuese 1, entonces todo esto se convierte en un proceso isotérmico. Si esto fuese gamma, entonces sería un proceso adiabático. Y si este fuese infinito, se convierte en un proceso isobárico. Es como si este fuese una ecuación así en general para todos ellos. Pero ojo, solo para gases ideales, ¿eh?